El millonario llora al escuchar la canción desconocida de la mendiga negra al cantar. La ciudad, cubierto por un manto de nieve y lluvia, se convertía en un lugar sombrío y solitario. Adrián Morales, un empresario de éxito, se encontraba atrapado en un diluvio incesante. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la tormenta, como un recordatorio del mundo que había dejado atrás. En su camino, un pequeño refugio se alzaba ante sus ojos, una modesta cafetería, cuyo letrero desgastado decía Café de la Esperanza. Sin dudarlo, se apresuró a entrar, buscando calor y quizás un respiro de su vida llena de trabajo. Al cruzar la puerta, el aroma a café recién hecho le abrazó, pero no fue eso lo que lo detuvo en seco. Una voz, delicada y potente a la vez, llenaba el aire. Sofía, una niña de no más de 10 años, estaba en un rincón cantando a todo pulmón. Su piel morena brillaba bajo la tenue luz del local, y su expresión mostraba una mezcla de tristeza y determinación. La letra. Aquel momento lo arrastraba hacia un torrente de emociones, y la idea de que Sofía pudiera ser su hija lo desgarraba. En aquella voz tan pura, escuchó las risas de una infancia que nunca conoció. El murmullo del café se detuvo. Las miradas de los clientes se centraban en Sofía, mientras ella cantaba, ajena al poder de su propia voz. En sus ojos, Adrián veía coraje, pero también una tristeza profunda. Comprendió que la niña no solo cantaba. Estaba recaudando fondos para el tratamiento de su madre enferma. En un instante, la determinación de la pequeña lo llevó a levantarse, a acercarse a ella. «Me gustaría ayudar», murmuró, sintiendo que cada palabra era un eco de sus propios anhelos perdidos. Pero al acercarse, vio a Lucía entre la multitud, observando con desconfianza. La tensión entre el pasado que intentaba olvidar y el futuro que anhelaba construir se palpaba en el aire. Todo se complicaba. Cada mirada contenía una historia que aún no estaba lista para enfrentar. Las luces. Las sombras del pasado no estaban dispuestas a dejarlo en paz. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso like, que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Adrián sentía el nudo en la garganta más apretado. Miró a Sofía, con su voz llena de esperanza, y la vida que había dejado atrás le daba vueltas en la cabeza. Justo cuando iba a acercarse a ella, su teléfono vibró insistentemente en el bolsillo. Era un mensaje de Luke. La presión aumentó en su pecho. La dulce voz de Sofía se desvanecía mientras los recuerdos de Lucía inundaban su mente. Sin pensarlo, sacó su teléfono y vio la hora, un mensaje que no podía ignorar. «Adrián, ayúdame». Sofía terminó la canción y la cafetería estalló en aplausos. Él conflictuado, pero el dolor en su interior lo empujaba a salir. «¿A dónde vas?», le preguntó una señora mayor con voz preocupada. Él se encogió de hombros. Todo era tan confuso. Ya afuera, el frío caló hondo, pero el calor de su dilema lo quemaba vivo. Cada paso hacia su auto era como un viaje a la tormenta violenta, que se desataba en su interior. Deco comenzó a ver todo en cámara lenta. El brillo de las luces navideñas lo deslumbró, pero una sombra lo hizo detenerse. En la acera opuesta, una figura familiar, Lucía. No parecía la misma. Su ropa desgastada y la tristeza en sus ojos habían aumentado. Ella levantó una mano, como si supiera que iba a ir. Adrián, entre el caos de sus sentimientos, no supo si era una ilusión o la realidad golpeándole en la cara. «Adrián». Su voz rasposa resonó en su pecho. «Tenía que encontrarme contigo. Hay algo que necesitas saber». Él intentaba analizar sus palabras, mientras la nevada comenzaba a caer más fuerte. Al dar un paso, notó que había algo inusual en el rostro de Lucía, un miedo que nunca había visto en ella. «¿Qué pasa?», preguntó.
tratando de mantener la calma. Es sobre Sofía. No puedo seguir escondiéndolo. Las palabras apenas salían de sus labios, pero cada una se sentía como una bomba. No puedo seguir mintiendo. El corazón de Adrián latía con fuerza. La inquietud lo envolvía. ¿Qué quieres decir? Ella es tu hija. El mundo parecía detenerse. El estruendo de la café de fondo se desdibujó. Adrián se sintió mareado, como si el aire le faltara. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Las palabras tropezaban en su mente. Lo siento, no quise que esto pasara así. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Quería hacerlo bien, pero... Adrián retrocedió un paso, su mente girando. Todo lo que había sentido, cada emoción que había atormentado su corazón, la culpa, el arrepentimiento, ahora tenía un rostro. Sofía no era solo una niña en un café. Era su sangre, su carne. Ella viene cada semana a cantar para ayudarme. Lo necesita. Yo. Lucía tragó saliva, como si sus palabras merecieran cada golpe que recibía. Tenía miedo de que no quisiera saber. Adrián sintió el aire helado de la noche golpeando su cara, como una bofetada. Todo se desmoronaba. ¿Podía realmente ser padre después de tanto tiempo? La presión en su pecho aumentaba, y en medio de esa confusión, un grito rompió el silencio de la noche. ¡Ayuda! Una voz conocida. El café se convirtió en un caos. Una pelea estalló frente a ellos. Adrián giró la cabeza. Una figura se enfrentaba al dueño del café. El ambiente se tornó hostil y peligroso. Los gritos eran cada vez más intensos, y en medio de todo, el rostro de Sofía apareciendo entre la multitud, su cara llena de miedo. Adrián sintió que el mundo se retorcía a su alrededor. Todo su ser quería protegerla, y al mismo tiempo enfrentarse a Lucía y a la verdad que había salido a la luz. El descontrol lo inundaba. La tempestad de emociones en su interior rugía como la tormenta fuera. La lucha de la vida, la culpa y el amor chocaban sin compasión. La figura de Sofía, con su voz de esperanza, ahora mezclada en el caos. «Adrián, ven aquí», gritó Lucía, estirando la mano. Pero él estaba atrapado, en una encrucijada, donde no solo jugaba su futuro, sino el de su hija. ¿Qué haría? ¿Cómo podría enfrentar todo esto? Con la tensión en el aire, cada decisión lo llevaría a un camino desconocido. Y mientras la noche se llenaba de ecos de lucha y revelaciones, Adrián supo que su vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. La tensión en el aire era palpable. Adrián miraba a Lucía, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Sofía es tu hija?» Esa simple frase resonaba como un eco en su mente. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de confusión que se alzaba entre ellos. Él quería gritar, exigir respuestas, pero sus pies se sentían pesados. «Adrián». Lucía extendió la mano, pero él dio un paso atrás. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador interrumpió su caos interno. «¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!». El sonido lo paralizó. Era Sofía. Corrió hacia la entrada del café, con los ojos desorbitados, llena de pánico. La multitud se había dispersado como un río revuelto. Adrián sintió cómo el miedo lo invadía. «¿Qué pasó?». Pero el caos lo arrastró. Sofía acorralada contra una pared, un grupo de jóvenes la empujaban, riéndose, disfrutando de su tormento. La risa se convirtió en gritos, y los corazones palpitaron con fuerza. «¡Sofía, no!», gritó. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella. Cada paso era como si estuviera corriendo contra un huracán. A medida que se acercaba, el miedo en su pecho se transformaba en rabia. «¡Suéltala!», ordenó a los chicos. Su voz era como un trueno, pero no le hicieron caso. Uno de ellos, más alto y fornido, giró y con un gesto desafiante lanzó un golpe. Adrián apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sintió el impacto, un puño conectado contra su mejilla. La fuerza lo hizo tambalear, pero no se detuvo. Era como si un instinto primario lo guiara. En un momento de valentía, se abalanzó sobre el chico, y ambos cayeron al suelo, rodando entre la nieve y el caos. Todo alrededor de ellos se convirtió en ruido. Gritos, empujones, Sofía llorando. De repente, un estallido, un disparo resonó, llenando el aire de terror. Adrián, mirando alrededor, vio que el grupo había desaparecido.
El chico que lo había golpeado se levantó y echó a correr, dejando solo el eco del disparo. —¿Qué fue eso? —gritó Lucía, acercándose a su lado con los ojos llenos de miedo y sorpresa. Adrián, todavía en el suelo, sintió cómo el frío de la noche se filtraba a través de su chaqueta. Un murmullo creció entre los clientes que regresaban al café, desorientados y con miradas nerviosas. —¡Llamen a la policía! Alguien gritó. Y en medio de la confusión vio a Sofía, con el rostro pálido y asustado, escondida atrás de una mesa. Su corazón se rompió al ver a la niña así. Cuando logró levantarse, miró a Lucía. —¿Qué demonios está pasando? La exasperación en su voz quedó atrapada en el aire. —No lo sé. Esto se salió de control. Justo entonces, un rayo de luces azules iluminó la calle. La policía estaba llegando. Adrián sintió un torrente de emociones, miedo, culpa, pero sobre todo, una creciente necesidad de proteger a Sofía. Miró a Lucía. —Necesitamos asegurarnos de que esté bien. En medio del revuelo, un policía se acercó. —¿Qué ocurrió aquí? —preguntó, mirando con severidad. Adrián abrió la boca, listo para hablar, pero lo que escuchó dejó su corazón en suspenso. Un grito desgarrador vino de la esquina. Una mujer desafiante se acercó. —No puede ser él. No es su padre. Todos se volvieron hacia ella. La reconoció. Era una mujer del barrio, que había conocido a Sofía. Es cierto, Sofía no tiene idea de quién es su verdadero padre. No puede ser él. He visto cómo lo escondían. Adrián sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Sus rodillas flaquearon. —¿Qué estás diciendo? —murmuró. Las palabras de la mujer abrían un abismo entre él y Sofía, y la mirada de Lucía se tornó oscura. Nadie parecía reírse. La angustia y la incertidumbre llenaban el aire. Lo que había tomado por una verdad se desmoronaba. —¡Sofía! —gritó. Pero la niña no podía escuchar. La confusión era abrumadora, el caos, el miedo, el dolor. Todo giraba a su alrededor, mientras su vida pendía de un hilo. La película de su existencia se reescribía en un instante. ¿Podía realmente ser su hija? Todo estaba en juego, y la verdad se ocultaba, más difícil de atrapar que un susurro en la tormenta. La realidad parecía un juego cruel, y lo único que sabía era que esto apenas comenzaba. Adrián estaba atónito. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco implacable. Sofía no es tu hija. No puede ser él. La confusión lo golpeaba. Lucía lo miraba con desesperación y el dolor se reflejaba en sus ojos. Era un tirón en su pecho, un dolor que no sabía cómo manejar. ¿Qué significa eso? Quería gritar, pero la voz se le apagaba. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Murmullos y susurros llenaban el aire. Temió que el mundo se desmoronara a su alrededor. Cada instante apenas lo sostenía en pie. Sofía, temblando, dio un paso atrás. No, no puedo ser, no puede ser cierto. Sus ojos estaban llenos de miedo, y eso desgarró a Adrián aún más. La niña no comprendía la magnitud de lo que se estaba revelando, pero él sí. Su corazón se lo decía. Lucía se acercó, su rostro pálido, como una sombra de lo que había sido. Adrián, por favor, escucha, no es como parece. La tensión se apoderaba de ellos, y la multitud seguía observando. Los murmullos crecían, cada vez más intensos, más urgentes. No puedo perderla, le suplicaba Lucía. Detrás de ellos, el estruendo de sirenas se hacía más fuerte. La policía estaba, efectivamente, muy cerca. —¿Qué está pasando aquí? —gritó un oficial, haciéndose paso entre la multitud. Adrián sentía que perdía el control. Con un movimiento, comenzó a buscar a Sofía entre la multitud. Ella estaba ahí, inmóvil, con el miedo marcando su rostro, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. —¡Sofía! —gritó. La niña levantó la vista, pero las lágrimas empañaban su visión. —Ven aquí. La desesperación le hacía temblar la voz. Pero no había acabado de llamar, cuando un destello de luz blanca iluminó la entrada del café. Un hombre apareció, vestido con un abrigo oscuro y un gorro de lana. Sus ojos estaban tan fríos como el invierno. —Sofía —exclamó. Su voz profunda resonó a través del bullicio. —Soy yo, papá.
Adrián se quedó helado. La palabra lo atravesó como un rayo. Él no era el único que estaba reclamando a la niña. Todos miraban efervescentes. El caos se expandía. ¿Qué? Su mente trataba de procesar. ¿Papá? La figura del hombre se acercaba, y Sofía lo miraba con una mezcla de confusión y reconocimiento. ¿Eres tú, papá, de verdad? Comenzó a avanzar hacia él. Adrián sintió cómo el suelo se desvanecía. Se sintió impotente, como un espectador de su propia tragedia. «No, Sofía», gritó, pero el miedo se desvanecía, mientras la realidad caía como ladrillos a su alrededor. El hombre tomó la mano de Sofía, y ella no se la quitaba. «He vuelto», dijo el extraño, con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Quién eres tú?», preguntó Adrián. Se le enredaba la voz. No podía creer lo que veía. Este desconocido afirmaba ser el padre de Sofía. «¿Qué quieres de ella?». «Lo que me pertenece», respondió con calma. Su voz era como un susurro temido. «He estado buscando a mi hija». La multitud contenía la respiración, y los murmullos empezaron a convertirse en gritos. «La verdad que nunca supiste», continuó. «Los secretos no permanecen ocultos para siempre». Lucía se quedó paralizada, mientras el hombre presionaba la mano de Sofía. «Ella es como yo», dijo, señalando su cabello y sus ojos. Cada palabra era un cuchillo. «Tú no eres su padre. Nunca lo fuiste». Adrián sintió que se cortaba la respiración. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad era una manta pesada que lo asfixiaba. «Ella me necesita a mí. Y yo a ella», replicó el hombre, con una mirada que desnudaba verdades. «Vine a reclamar lo que siempre debió ser mío». La escena estalló en caos. Entre las sirenas, los gritos de la multitud y el corazón de Adrián palpitando en su pecho, la vida de todos dio un giro abrupto. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y en medio de esta tormenta, Adrián supo que nada sería como antes. Entonces, de la multitud, una voz familiar emergió. «No, eso no puede ser, él no es su padre», gritó. Era la abuela de Sofía, la mujer de la que nadie había hablado. Sus ojos, llenos de dolor, buscaban a Lucía. «Tú lo sabes, dilo». Adrián sintió que todo se volvía oscuro. La revelación estaba al borde. El pasado era un laberinto, y cada camino se bifurcaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente Sofía? La verdad estaba a punto de estallar en su cara, y mientras la tormenta a su alrededor crecía, quedó atrapado entre lo que creía y lo que estaba a punto de descubrir. El viento soplaba con fuerza, llenando el aire de una tensión palpable, y su mundo, que ya era una tormenta, estaba a punto de desbordarse. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podría protegerla? Aquel giro los llevaría a un destino que ni Adrián ni Sofía jamás hubieran imaginado. Adrián estaba atónito. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco implacable. «Sofía no es tu hija. No puede ser él». La confusión lo golpeaba. Lucía lo miraba con desesperación, y el dolor se reflejaba en sus ojos. Era un tirón en su pecho, un dolor que no sabía cómo manejar. ¿Qué significa eso? Quería gritar, pero la voz se le apagaba. Todos los ojos estaban puestos en ellos, murmullos y susurros llenaban el aire. Temió que el mundo se desmoronara a su alrededor. Cada instante apenas lo sostenía en pie. Sofía, temblando, dio un paso atrás. No, no puede ser cierto. Sus ojos estaban llenos de miedo, y eso desgarró a Adrián aún más. La niña no comprendía la magnitud de lo que se estaba revelando, pero él sí. Su corazón se lo decía. Lucía se acercó, su rostro pálido, como una sombra de lo que había sido. «Adrián, por favor, escucha, no es como parece». La tensión se apoderaba de ellos, y la multitud seguía observando. Los murmullos crecían, cada vez más intensos, más urgentes. «No puedo perderla», le suplicaba Lucía. Detrás de ellos, el estruendo de sirenas se hacía más fuerte. La policía estaba efectivamente muy cerca. «¿Qué está pasando aquí?», gritó un oficial, haciéndose paso entre la multitud. Adrián sentía que perdía el control. Con un movimiento, comenzó a buscar a Sofía entre la multitud. Ella estaba ahí, inmóvil, con el miedo marcando su rostro, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. «Sofía», gritó. La niña levantó la vista.
pero las lágrimas empañaban su visión. «Ven aquí». La desesperación le hacía temblar la voz. Pero no había acabado de llamar, cuando un destello de luz blanca iluminó la entrada del café. Un hombre apareció, vestido con un abrigo oscuro y un gorro de lana. Sus ojos estaban tan fríos como el invierno. «Sofía», exclamó. Su voz profunda resonó a través del bullicio. «Soy yo, papá». Adrián se quedó helado. La palabra lo atravesó como un rayo. Él no era el único que estaba reclamando a la niña. Todos miraban efervescentes. El caos se expandía. ¿Qué? ¿Su mente trataba de procesar? ¿Papá? El hombre se acercaba, y Sofía lo miraba con una mezcla de confusión y reconocimiento. ¿Eres tú, papá, de verdad? Comenzó a avanzar hacia él. Adrián sintió como el suelo se desvanecía. Se sintió impotente, como un espectador de su propia tragedia. «No». «Sofía», gritó, pero el miedo se desvanecía mientras la realidad caía como ladrillos a su alrededor. El hombre tomó la mano de Sofía y ella no se la quitaba. «He vuelto», dijo el extraño, con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Quién eres tú?», preguntó Adrián. Se le enredaba la voz. No podía creer lo que veía. Este desconocido afirmaba ser el padre de Sofía. «¿Qué quieres de ella?». «Lo que me pertenece», respondió con calma. Su voz era como un susurro temido. «He estado buscando a mi hija». La multitud contenía la respiración, y los murmullos empezaron a convertirse en gritos. «La verdad que nunca supiste», continuó. «Los secretos no permanecen ocultos para siempre». Lucía se quedó paralizada, mientras el hombre presionaba la mano de Sofía. «Ella es como yo», dijo, señalando su cabello y sus ojos. Cada palabra era un cuchillo. «Tú no eres su padre. Nunca lo fuiste». Adrián sintió que se cortaba la respiración. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad era una manta pesada que lo asfixiaba. «Ella me necesita a mí». «Y yo a ella», replicó el hombre, con una mirada que desnudaba verdades. «Vine a reclamar lo que siempre debió ser mío». La escena estalló en caos. Entre las sirenas, los gritos de la multitud y el corazón de Adrián palpitando en su pecho. La vida de todos dio un giro abrupto. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y en medio de esta tormenta, Adrián supo que nada sería como antes. En ese instante, un ruido ensordecedor resonó. Un disparo. Las luces de las sirenas reflejaron un resplandor rojo y azul, como si la ciudad misma estuviera temblando. Nadie sabía de dónde venía. Todos se agacharon. Gritos de terror llenaron el aire, y Sofía se encogió, buscando refugio en el cuerpo del extraño, en el hombre que decía ser su padre. Adrián, en un instante de clarividencia feroz, se abalanzó hacia ellos. «Sofía, no», gritó, pero el tiempo se detuvo. El polvo del pánico llenaba la atmósfera. Cuando finalmente se abalanzó hacia la niña, no fue un amor paternal, fue un instinto primario. Era la necesidad de protegerla, de asegurarse de que estuviera a salvo. Cuando llegó hasta ellos, el extraño se gió de pronto, un destello en sus ojos. «¿Vas a herirme por ella, Adrián?». Las palabras eran un puñal directo a su corazón. En ese mismo segundo se escuchó otro disparo. El hombre se desplomó. Todo el mundo enmudeció. La figura que había sido un desafío ahora estaba en el suelo, y Sofía gritaba, su pequeño cuerpo temblando de terror. La multitud se dispersó en pánico. «Llamen a una ambulancia», alguien gritó, pero el caos reinaba. Adrián no podía pensar, pero mientras se arrodillaba junto a Sofía, escuchó una risa tenue detrás de él. Lucía estaba allí, con lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa irónica. «Por fin se cayó la máscara», dijo, y Adrián giró en su dirección, completamente confundido. «¿Qué quieres decir?». «Él no era su padre», exclamó Lucía. «El verdadero padre de Sofía está en esa foto que guardé. Y ahora mira, este desenlace lo ha dejado en evidencia». Los gritos llenaban el aire. La gente corría, pero Adrián quedó paralizado. El peso de las palabras de Lucía le cayó como un ladrillo. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa vida que le había entregado su amor? Mientras la ambulancia llegaba, la vida de Adrián comenzaba a desmoronarse.
La historia de Sofía y su conexión se había tornado un laberinto en el que todos estaban atrapados. ¿Era todo una farsa? El eco del disparo aún resonaba, y con él, la revelación de que la verdad estaba cargada de peligros que nadie podía imaginar. La vida había dado un giro inesperado, y mientras las luces parpadeaban y el caos reinaba a su alrededor, la única certeza era que aún quedaban muchos secretos por descubrir. Adrián sabía que esto era solo el inicio de un viaje oscuro y retorcido. ¿Podría encontrar la verdad en medio del dolor? La pregunta flotaba en el aire, una sombra más oscura que la noche. Adrián estaba atónito. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco implacable. Sofía no es tu hija. No puede ser él. La confusión lo golpeaba como una tormenta. Lucía lo mira. Era un tirón en su pecho, un dolor que no sabía cómo manejar. ¿Qué significa eso? Quería gritar, pero su voz se apagaba. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Murmullos y susurros llenaban el aire. Temió que el mundo se desmoronara a su alrededor. Cada instante apenas lo sostenía en pie. Sofía, temblando, dio un paso atrás. No, no puede ser. No puede ser cierto. Sus ojos, llenos de miedo, desgarraban a Adrián aún más. La niña no comprendía la magnitud de lo que se estaba revelando, pero él sí. Su corazón se lo decía. Lucía se acercó, su rostro pálido, como una sombra de lo que había sido. Adrián, por favor, escucha, no. Los murmullos crecían, cada vez más intensos, más urgentes. No puedo perderla, le suplicaba Lucía. Uno de los policías que había llegado se acercó. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, haciendo que el silencio se instalara. Adrián seguía con la mirada fija en Sofía. Sus ojos asustados llenaban su pecho de pánico. Y cuando finalmente se dio la vuelta, ella ya no estaba. Había desaparecido en el caos. La desesperación lo invadió. Sofía, gritó, y su voz resonó en el aire helado. Pero no era su nombre lo que se escuchó a continuación. Un grito, desgarrador y conocido, vino de una esquina cercana. «Adrián, ayúdame». Era Sofía, pero su tono era diferente. No era el pánico de antes. Había un matiz de angustia que heló la sangre de Adrián. Corrió hacia la dirección del grito, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando llegó, la escena lo paralizó. Sofía estaba rodeada por un grupo de desconocidos, en medio de una intensa discusión. Las sombras de las luces de la policía proyectaban formas extrañas sobre los rostros de aquellos hombres. Él quería gritar, quería actuar, pero sus pies no respondían. Sofía, con lágrimas en los ojos, parecía estar a punto de desmayarse. «¿Qué le están haciendo?», preguntó Adrián, con la voz tensa y temblorosa. El tiempo se detuvo, y al instante sintió una conexión intensa, como si el aire alrededor temblara. Uno de los hombres miró hacia él, despectivo. «No es lo que piensas», dijo con una sonrisa que desnudaba malicia. «Solo estamos explicándole la verdad». La verdad. La misma palabra que lo había atormentado toda la noche. «¿Qué verdad?», exigió, avanzando. Pero entonces el grupo giró, y Sofía quedó atrapada en medio de una tormenta que escalaba. Los hombres comenzaron a reír, ridiculizándola. «Esta niña es un problema», dijo otro. «Espera a que sepamos cuánta verdad esconde». Ahí, entre risas y burlas, Sofía gritó de nuevo, y fue un grito de dolor puro. Enfurecido, Adrián se abalanzó hacia ellos, pero algo detuvo su avance. Un disparo resonó en el aire helado. Las luces del lugar se apagaron de golpe, y un silencio sepulcral se instaló. Cuando encendieron las luces, el hombre que había hablado antes yacía en el suelo, con un charco de sangre extendiéndose bajo su cuerpo. Adrián se quedó paralizado. Un pánico incontrolable envolvió cada músculo de su ser. «No», gritó, pero su voz se fue al abismo. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud se volvió caos. Sofía. Tenía que encontrar a Sofía. Retrocedió un paso, buscando entre el desorden, pero luego algo le tapó la vista. Se dio la vuelta, y su corazón se detuvo nuevamente. Lucía estaba de pie, con el rostro pálido, visiblemente temblorosa. Ella no es solo cualquier niña, Adrián. La razón por la que está en medio de todo esto es más oscura de lo que piensas. El mundo se detuvo.
La mirada de Lucía era grave, y su voz, un susurro tenso. Sofía, no es solo tu hija. Tiene un pasado que nadie conoce. Y ahora, él. Apuntó con un tembloroso dedo hacia el cuerpo en el suelo. Lo tenía todo planeado. Venía tras ella. Pero no solo por ser su padre. Hay algo más, y creo que el hombre que está muerto tenía entre manos más que simple venganza. Adrián sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le sucede a Sofía? Justo en ese instante, un rayo iluminó la noche. La figura de Sofía apareció en la entrada, su rostro pálido y tembloroso. Pero lo más impactante no era su miedo, era su mirada. En su mano sostenía una pequeña caja. «Papá», gritó, corriendo hacia él. «Mira lo que encontré». Pero cuando Adrián miró dentro de la caja, su corazón se detuvo. En lugar de joyas o cartas, había una pequeña grabadora. Y en la pantalla, un mensaje recién grabado. Era la voz del hombre muerto. Si estás escuchando esto, quiere decir que la trama se construyó hasta el final. Sofía tiene que saber la verdad. Su vida entera depende de lo que sigue por venir. El mundo de Adrián se fragmentó en pedazos. La verdad que había estado buscando, la conexión que creía haber hecho, todo se desmoronaba. Exhausto y confuso, miró a Sofía. ¿Qué significa esto? Pero antes de que ella pudiera responder, una sombra se cernió sobre ellos. El caos apenas empezaba. Adrián sintió un frío helado correr por su espina dorsal cuando Sofía levantó la caja. No sabía si lo que estaba a punto de decir cambiaría todo lo que había creído sobre su vida. Con manos temblorosas, ella presionó el botón de la grabadora y de repente, la voz del hombre muerto llenó el aire. Si estás escuchando esto, es porque la verdad debe salir a la luz. Sofía no es quien crees que es. Ella es un experimento. El estómago de Adrián se retorció. Las palabras sonaban como un puñetazo en el pecho. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Miró a Lucía buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontró miedo e incredulidad reflejada en su rostro. La multitud murmuraba, el pánico palpable en el aire. Sofía, asustada, miró a su alrededor mientras unos murmullos llenaban el café. Todo el mundo contestando su nombre, su pasado, todo lo que creía, estaba siendo cuestionado. ¿Qué significa eso? La voz de Sofía se quebró. Ella tenía miedo, y eso desgarró a Adrián en 1000 pedazos. Se suponía que esto no debía salir así, pero si él ha muerto, significa que su plan está en marcha. Continuó el hombre en la grabadora. Ella tiene algo que quieren. Sofía es única, la única. Las últimas palabras resonaron con una fuerza aterradora. Adrián sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir con única? Lo que diga el hombre muerto es un engaño, gritó Lucía. Pero ya era demasiado tarde. El estremecimiento de la multitud se intensificó. Cada murmuro, cada mirada incrédula, lo envolvía. La verdad se volvió un monstruo. Cada ojo era un atisbo a un futuro aterrador. «Soy normal, soy como todos ustedes», gritó Sofía. Sus lágrimas caían como lluvia sobre su rostro. La desesperación en su voz cortaba como un cuchillo. Pero Adrián estaba atrapado en la tormenta de la revelación. No podía separar la niña que conocía de esas palabras que la arrastraban hacia lo desconocido. El ruido continuaba. La policía, los curiosos, todos alrededor. Entonces otra voz se alzó sobre el caos, distinta, familiar. «Oye, Sofía, ven aquí», gritó una mujer de pie entre la multitud. Pero no era otra que la abuela de Sofía, la anciana que la había estado buscando, el tiempo que él no había podido. «Sofía es la clave. El experimento, el proyecto, es más grande de lo que crees. Te han estado siguiendo, hija. No son humanos, no todos», dijo, con la voz entrecortada. «Ellos son lo que tú nunca debiste conocer. Ellos han estado esperándote. Escóndete». Un murmullo se esparció. Adrián sintió que el mundo se desmoronaba. Sofía retrocedió, temblando. «¿De qué hablas? ¿Qué están diciendo?», decía, sus palabras llenas de terror y confusión. 3 figuras emergieron entre la multitud. Vestían trajes oscuros y parecían tener una calma inquietante, como si fueran cazadores en un entorno donde todos eran presas.
Ella es nuestra, dijo uno, su voz baja pero clara. Regresará con nosotros. ¿Regresará dónde? Gritó Adrián. ¿Qué quieren de ella? La urgencia en su voz atravesó el caos, pero la respuesta era evidente. El hombre que había muerto era solo el comienzo. La verdad detrás de Sofía desvelaba un mundo que no estaba preparado para enfrentar. Sus ojos se encontraron con los de ella, y no pudo evitar preguntarse, ¿qué ha sido realmente? Eso fue suficiente para que la tensión estallara. Sofía comenzó a correr. «No, Sofía», gritó Adrián, su voz rasposa llena de desesperación. Pero ella se escurrió entre la multitud, las luces reflejando su figura como una sombra perdida en la oscuridad. Adrián no tardó en seguirla, mientras las figuras oscurecían detrás de él. «¡No vuelvas!», gritó. Cada paso se sentía como si se cayera escalones hacia un abismo incontrolable. La carrera era un torbellino de emociones, cada latido de su corazón resonando en su pecho. Sofía. La búsqueda lo consumía. Si ella era más de lo que pensaba, si había un objetivo detrás de ella, no podía dejar que la atraparan. Y cuando la alcanzó en un rincón oscuro, respiraban entrecortadamente, silenciosos ante el peligro que acechaba. «Sofía, por favor, cuéntame la verdad», le suplicó, sintiendo el sudor frío en su piel. Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, los hombres aparecieron detrás de él, y con una sonrisa helada, pronunció palabras que sentenció su vida. «No hay vuelta atrás, Adrián. Ahora que lo sabes, eres parte del juego». La oscuridad se precipitó sobre ellos, y mientras el mundo se desvanecía, el eco de la grabadora resonó en su mente. La verdad está oculta en las sombras. Y ahora es hora de revelar lo que realmente eres. Adrián sintió un frío helado correr por su espina dorsal cuando Sofía levantó la caja. Cada segundo se sentía como una eternidad. La grabadora resonó, y la voz del hombre muerto llenó el aire con palabras que atravesaron la confusión como un rayo. «Sofía no es quien crees que es. Ella es un experimento». La incredulidad lo golpeó con fuerza. «¿Qué? No puede ser», exclamó mirando a Lucía, buscando respuestas en sus ojos. Pero sus expresiones solo mostraban miedo e incredulidad. La multitud murmuraba en un crescendo creciente, llenando el espacio con murmullos inquietos. Sofía, paralizada y asustada, muró a su alrededor. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz temblorosa, las lágrimas asomando en sus ojos. Esa expresión de pánico en su rostro desgarraba a Adrián. Sabía que tenía que actuar, pero todo lo que podía hacer era mirar mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Es un engaño», gritó Lucía, tratando de ganar control, pero sus palabras fueron ahogadas por otra voz que emergió del caos, potente y despectiva. «La verdad no se puede ocultar», bramó el hombre de traje oscuro que había aparecido antes. Su mirada estaba fiera, como si estuviera decidido a reclamar lo que creía que le pertenecía. «Sofía es nuestra y lo sabías, Adrián». Un escalofrío recorrió a Adrián al darse cuenta de que la situación estaba escalando. «¿Quién demonios eres?», le exigió, avanzando con furia, sin pensar en las consecuencias. «¿Qué quieres de ella?». Las luces de las sirenas reflejaban en sus rostros, creando un espectáculo surrealista, mientras Sofía continuaba temblando. «Lo que tenemos aquí es más grande de lo que puedes imaginar», continuó el hombre, alzando la voz por encima del bullicio. «Sofía es un proyecto, una clave para algo más. Y ahora que sabemos que has descubierto parte de la verdad, estás involucrado». Adrián sintió que una ola de poder lo arrastraba. «No, no seré parte de nada», gritó. Pero el temor se transformó en confusión y desesperación. Entonces un estallido. Un disparo resonó en el aire helado, y el caos estalló en torno a ellos. La gente gritó y comenzó a correr en todas direcciones, empujándose unos a otros, creando una atmósfera de terror palpable. Sofía gritó, y su corazón se detuvo al escucharla. «Sofía», bramó, mientras intentaba encontrarla entre la multitud descontrolada. Pero todo era un torbellino de sombras y gritos. El tirador había borrado la distancia entre ellos. Las miradas se encontraron solo un momento antes de que otro disparo sonara. Esta vez, el hombre del traje oscuro cayó al suelo, y cada ojo en el café se volvió hacia él, temblando ante lo que veían.
Adrián se lanzó hacia Sofía, sujetándola con firmeza. «Estamos a salvo, cariño. Estoy aquí», aseguró. Pero la niña seguía temblando, sus ojos mirando a su alrededor, en busca de respuestas. «¿Qué está pasando? No sé qué está pasando», lloró. Su voz llena de pánico hacía eco en el caos. Pero algo aún más impactante sucedió. Una mujer apareció al borde de la multitud. «Detente, no puedes llevarla», gritó con voz desgarradora. Era la abuela de Sofía. Su figura quebrada se enfrentaba a los hombres de traje. «La verdad que ocultas es más oscura de lo que imaginas». «¿Qué quieres decir?», preguntó Adrián, girando hacia ella, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. La mujer se acercó, respirando entrecortadamente, sus ojos inyectados de desesperación. «Sofía, no es solo un experimento. Ella es la clave para una conspiración que se extiende más allá de lo que crees. Te han estado utilizando desde el principio. Tú eres parte del mismo proyecto». Las palabras cayeron sobre él como una lluvia helada. Todo lo que había creído, cada conexión que había hecho, explotó en su mente. «¿Cómo? No puede ser», murmuró, sintiendo que el mundo se desmaterializaba a su alrededor. La idea de ser parte de algo tan siniestro lo llenó de pánico. «Sí, la organización que investigó a Sofía la creó, y a ti también. Todo fue diseñado», continuó su abuela, avanzando con determinación. «Eres un experimento más, solo que no lo sabías». Adrián sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Qué? ¿Yo?», cuestionó incrédulo. Sofía lo miraba, buscando en su mirada un rayo de esperanza. Pero ¿qué esperanza podía ofrecerle ante una revelación tan devastadora? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, un nuevo sonido cortó el aire. Los sirenas se acercaban y el caos crecía. Pero la noche aún tenía más sorpresas. En un giro inesperado, una figura conocida atravesó la multitud. Era un viejo amigo de Adrián, un periodista que había estado investigando historias de corrupción en la ciudad. «Adrián, no puedes confiar en ella. Todo es un montaje». «Incluso lo que acabas de escuchar», gritó, mientras la multitud lo ignoraba en su pánico. Las palabras de su amigo resonaron en su mente, pero la confusión reinante lo mantenía atrapado. «¿A quién debo creer?», se preguntó en voz alta, con el corazón palpitando en su pecho. El aire estaba cargado de tensión. «No tienes mucho tiempo. Escápate con Sofía. Ahora». Añadió su amigo, abordando con ansiedad. Momentos después, otro disparo resonó. El caos volvió a estallar. Adrián tomó a Sofía de la mano. Pero en ese instante, algo chocante ocurrió. Sofía lo miró, con ojos desbordantes de comprensión. «Papá, yo sé la verdad». Con una voz tenue, pero firme, agregó: «La verdad que todos temen. No solo soy parte de esto. Yo soy el experimento». Las palabras resonaron en Adrián como un golpe directo al corazón. Mientras la noche se oscurecía aún más, con el eco de sus revelaciones, todo parecía abrirse ante ellos, y él se encontró parado en el umbral de un abismo desconocido, sin saber qué decisiones tomar, ni los secretos que aún estaban por revelarse. Miró a su hija, y la desesperación lo invadió. ¿Qué haría ahora? La verdad estaba al borde, desafiándolo a dar un salto al vacío. Y con cada ruido que resonaba en la oscuridad, el tiempo se acababa. Adrián sintió un frío helado correr por su espina dorsal cuando Sofía levantó la caja. La grabadora resonó, y la voz del hombre muerto llenó el aire con palabras que atravesaron la confusión como un rayo. «Sofía no es quien crees que es. Ella es un experimento». «¿Qué? No puede ser», exclamó, mirando a Lucía buscando respuestas en sus ojos. Pero sus expresiones solo mostraban miedo e incredulidad. La multitud murmuraba, creando un ambiente tensamente inquieto. «¿Qué significa eso?», preguntó Sofía, sus ojos llenos de terror. La desesperación en su voz desgarró a Adrián. Sabía que tenía que actuar, pero todo lo que podía hacer era mirar, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Es un engaño», gritó Lucía, tratando de recuperar el control con su voz temblorosa. Pero las palabras fueron ahogadas por una risa fría que surgió de entre la multitud, cortante, malignamente burlona.
Adrián giró la cabeza y vio al hombre de traje oscuro levantarse, como si nada hubiera pasado. Su mirada era intensa y aterradora. ¿Pensabas que esto terminaría aquí?, preguntó el hombre, con una sonrisa que helaba la sangre. El experimento ha estado en marcha más tiempo del que imaginas. Sofía retrocedió, temblando. ¿Qué estás diciendo? Su voz vibraba con miedo mientras su agitación capturaba la atención de todos. La verdad. Pequeña, continuó el hombre con una voz profunda. Es que tú no eres solo una niña. Eres una creación. Como él, señaló Adrián, quien comenzó a escuchar un retumbar en sus oídos, su corazón marcando un paso frenético. Lucía dio un paso atrás, claramente afectada. No, no es posible, murmuró. Sofía miró a Adrián y él vio en su rostro una mezcla de confusión y dolor. ¿De qué habla?, preguntó, su voz temblando. Es un producto de la manipulación genética, el experimento más avanzado hasta la fecha. ¿Tu padre? No, tu más reciente padre, dijo el hombre, burlándose. Solo fue un controlador. Tu madre, Lucía, fue parte de un proyecto diseñado para crear seres humanos con capacidades superiores. La multitud murmuró. Confusión y miedo llenaban el aire como una nube oscura. Adrián sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Era cierto? ¿Era solo una pieza en un rompecabezas subterráneo? No, eso no puede ser verdad, dijo Lucía, su voz apenas un susurro. Pero la verdad prendía fuego a sus ojos. De repente, un grito atravesó la tensión. Un hombre se lanzó hacia el hombre de traje oscuro y lo empujó. «No puedes hacerle esto a ella», gritó, desatando otro caos. Todos retrocedieron en pánico. La multitud se dispersó. Adrián centró su atención en Sofía. La niña se aferró a la caja. «¿Soy un experimento, papá?», preguntó, temblando con la voz quebrada. Sus ojos reflejaban la angustia que lo consumía. El amor que sentía por ella se mezclaba con el horror de cada palabra que escuchaba. La puerta del café se abrió de golpe y alguien entró. Era la misma mujer que había gritado que la verdad estaba en las sombras. Su rostro estaba pálido y una intensidad en sus ojos llenaba el lugar. «No le hagas caso», exclamó. «Esa mentira tiene como objetivo controlarte». En medio del tumulto, Sofía gritó. «No quiero ser un experimento». Y las palabras rompieron corazones. Lo que sucedió a continuación fue un giro que nadie esperaba. En un destello, la mujer reveló un dispositivo en sus manos. Con un movimiento rápido, lo activó y la luz estalló, llenando la sala con un brillo intenso. Adrián cerró los ojos ante el destello. Cuando los volvió a abrir, todo había cambiado. Estaban en un lugar diferente, un laboratorio enorme y helado, lleno de aparatos delgados y luces parpadeantes. Las voces y los gritos se habían desvanecido. Sofía estaba al lado de él, expectante. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó, su voz temblaba. La mujer miró a su alrededor, aturdida. «La verdad es que este lugar no es lo que creéis. Estabais en una simulación todo este tiempo. La realidad es mucho más oscura de lo que imaginaron». Entonces, una voz resonó detrás de ellos. Era el hombre de traje oscuro. Ahora aparece como una sombra en ese laboratorio. «Bienvenidos a la verdadera fase del experimento». El choque se hizo palpable. Todos sus mundos, todos sus recuerdos, ahora eran parte de un diseño más monstruoso de lo que jamás habían imaginado. Sofía miró a Adrián, y él supo que este era solo el comienzo de algo más aterrador. ¿Cómo podrían escapar de una realidad creada para controlarlos? Las preguntas se multiplicaban y la incertidumbre flotaba en el aire, dejando a todos en estado de alerta, prontos a descubrir lo que vendría. Adrián sintió que la verdad lo golpeaba con fuerza. Estaba en un laboratorio, rodeado de luces brillantes y maquinarias que zumbaban con un ruido inquietante. Sofía lo miraba con esos ojos grandes y asustados que nunca había dejado de amar. El hombre de traje oscuro se había desvanecido en el aire, y ella, que había sido la alegría de su vida, ahora era parte de un experimento. «Tú eres mi hija». Pero Sofía temblaba. «Papá, ¿soy un proyecto? ¿Algo que ellos crearon?». La angustia en su voz desgarró a Adrián. La anciana se acercó, su rostro lleno de preocupación. «No todo lo que sabes es verdad, Adrián.
Sofía tiene más poder del que imaginas. Eso la hace un objetivo para aquellos que la buscaron. No puedes dejar que se la lleven. ¡Qué poder! La confusión de Adrián se mezclaba con la ansiedad. El ruido de sirenas aún se escuchaba de fondo. Pero todo lo que le importaba era Sofía. La mujer hizo un gesto hacia la caja. Lo que están buscando está dentro de esa grabadora. La clave está en tus manos, pero debes correr. Adrián miró a Sofía y luego a la caja. ¿Por qué quieren a Sofía? ¿Qué contiene esta verdad? Pero el momento era crítico. El sonido de pasos resonó por el pasillo. Vamos, rápido, apremió la mujer, empujándolos hacia una salida lateral. Sofía se aferró a la mano de Adrián, el sudor goteando por su frente. La adrenalina los impulsó. El lugar se empezaba a llenar de sombras y murmullos. «Atrás, atrás», gritó un guardia, pero era demasiado tarde. Adrián, Sofía y la anciana salieron corriendo, atravesando el laberinto de pasillos. Todo a su alrededor retumbaba. «Por aquí», dijo la mujer, conduciéndolos hacia una puerta de emergencia. Una vez fuera, la fría brisa de la noche les dio la bienvenida. La ciudad brillaba a lo lejos, pero la sensación de peligro seguía acechando. «Necesitas saber la verdad», dijo la anciana, respirando pesado. «El experimento no solo te afectó a ti. Están usando a otros, manipulando vidas. Nos han estado observando. Esto nunca debió pasar», murmuró Sofía, asustada. Adrián la miró con pesar. Era cierto que habían estado en peligro desde el inicio. Habían sido marionetas en un juego ajeno. «Debemos destruir la grabadora», dijo la anciana, rompiendo el silencio. «Pero solo tú puedes hacerlo, Adrián. La verdad está en tus manos. Los involucrados en este proyecto no se detendrán hasta que te encuentren». Adrián asintió. «Haré lo que sea para protegerte, Sofía». Miró el dispositivo, esas palabras resonando en su mente como un eco. La verdad es un arma de doble filo. Mientras caminaban, la tensión crecía. De pronto, el sonido de vehículos se hizo más fuerte. «Alguien viene», alertó la anciana. «Debes decidir ahora». Adrián, sintiendo el nudo en su garganta, supo que estaba ante una elección. ¿Proteger a su hija a toda costa? ¿O arriesgarlo todo por la verdad que podría destruirlos? Miró a Sofía, y su amor por ella se convirtió en su fuerza. «Vámonos», dijo decidido. Mientras el resplandor de las luces se acercaba, corrieron hacia la oscuridad, dejando atrás no solo el laboratorio, sino también el peso de una verdad que podía costarles todo. Mientras desaparecían en la noche, el eco de las sirenas resonaba tras ellos, pero la mente de Adrián estaba fija en otra cosa, el futuro. Un futuro lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. Así, mientras la brisa helada les golpeaba el rostro, Adrián tomó la mano de Sofía con fuerza. «No vamos a rendirnos, siempre lucharemos». Ella asintió, y juntos caminaron hacia lo desconocido, sin mirar atrás, alimentando la llama de un nuevo comienzo en un mundo lleno de secretos. Y justo antes del amanecer, la imagen de lo que dejaron atrás se desvaneció. Por ahora. Es hora de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo, para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón de me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta emocionante saga. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Esto es clave para construir nuestra increíble comunidad. Y no esperes ni un segundo.